Bueno, seguimos adelante el modo país, lo decíamos tras la pausa. Vamos a conversar con Santiago Gutiérrez, dirigente del Partido Nacional. Estamos en plena campaña electoral. Obviamente estamos haciendo un repaso por las diferentes actividades que realizan los partidos y nos parecía más que oportuno hablar con un joven dirigente. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bienvenido. Buen día. Bueno, Gracias. estamos en la recta final de la campaña, ¿no? Sí, una recta final que todavía parece que no, me parece que la pista es cada vez más corta, ¿no? Porque parece que la gente no está pensando en la campaña, más allá de los que estamos dentro del tupper todo el tiempo. Si hago el ejercicio de pensar, hoy es 19 de septiembre, el 19 de septiembre de 2019 me parece que había otra efervescencia, por lo menos, u otra temperatura de campaña. Pero tiene que ver con muchas cosas, es una observación, no es ni mejor ni peor. ¿Estuviste vos en la campaña pasada? Estuve en otro rol, pero... Pero estuviste. Sí, sí. ¿Y qué pasaba con la juventud? ¿Notabas otra efervescencia que hoy no hay? En general me parecía, más allá de la juventud del partido, me parece que en la calle veías otra efervescencia a esta altura de los hechos, digamos. Me parece que tiene que ver con la situación del país, me parece que tiene que ver con la situación de los recambios de liderazgos en los distintos partidos. Es una observación, no creo que sea algo malo ni bueno per se. Me parece que va a ser una campaña mucho más corta para la gente. Bueno, pero hoy hablábamos que, por ejemplo, el spot de Andrés Ojeda quizás en algún punto Movió un poco el ha avispero. despertado alguna reacción, ¿no? Sí, un poco movió el avispero, creo que tiene a ver, que fue efectivo, porque estamos hablando ahora, se habló en todos lados, seguramente llegó a muchas personas que no consumen política. También es cierto que cada uno hoy, que tenemos, hace tiempo, ¿no? Pero tenemos un teléfono en el bolsillo 24 horas, que consumimos información y tenemos sesgo de confirmación, los algoritmos nos hacen consumir lo que ya consumíamos, entonces de repente a mucha gente hoy en día las noticias políticas o la información política le pasa por el costado. Y este tipo de cosas atraviesa mundos de alguna forma. Creo que en ese sentido seguro fue efectivo. Después si funciona o no funciona, pero hay más gente que sabe que existe Andrés Ojeda que antes del spot. Claro, quizás por el algoritmo le llegó a quienes no miran nunca nada de política, pero miran mucho de deporte. ¿Es válido? Y entonces llegó. Sí, es válido, yo qué sé. A mí no. Bueno. Yo no soy tan... Viste que últimamente hay mucho discurso tremendista de que se vacía la política. Miren, se vacía la política a diario con cosas bastante peores que un spot. A mí me gusta el spot, no me gusta para nada. No me gustaría que fuera el spot de mi candidato. No porque sea Álvaro o Andrés, de mi candidato el que fuera. Bueno, déjame decirte Pero que está Luis todo su Lacalle derecho. Pou en la pasada campaña electoral apareció haciendo la bandera. La 2014. Ahí va, la la 2014. sí, Pero ahí es se le cierto. pegó mucho. Claro. en Se le aquel pegó momento. mucho. Yo no sé si fue un error o no fue un error. Seguro atravesó bastantes mundos. Claro. Tampoco Sí. estábamos en el momento que estamos ahora de consumo de datos, me parece. No tan estábamos así. en esa época. Y fue una cosa espontánea, no fue, Sí, no fue ir a grabar Claro, un sí, spot, sí. que todo un rato, Sí, ustedes sí, saben sí. perfecto cómo funciona un estudio. Sí, eso le pintó y lo hizo como empezó con la selfie, que tampoco era tan Claro. común en aquella época. Pero son cosas que atraviesan mundos, que creo que tratan de mostrar algo distinto. Andrés hace mucho énfasis en su juventud y demás, y creo que quiso ir por ahí. Ahora hay A mí no me gusta, pero efectivo es. Ahora hubo un pequeño chisporroteo entre Álvaro Delgado y Andrés Ojeda. Viste que por la cercanía con el presidente. Ah, no lo vi, qué ¿No lo pavada. viste? Y no, en realidad, pues, viste que Andrés Ojeda posteó hace un par de semanas atrás una foto con el mandatario. Y bueno, ahí le consultaron si Delgado en realidad tenía cercanía con el presidente, quedó al descubierto ahí quién se reunía más. Dijo que no se sacaba fotos. Ahí va, que se reunía, claro, que Delgado se reunía con Lacalle Pou, pero que no se sacaba fotos. Conventillo, me parece. A ver, si todas las personas que recibe Luis o que conversan con Luis o tienen buena onda con Luis se sacan unas fotos y las suben a las redes, tendríamos las redes inundadas de selfie con Luis, que las tenemos igual. Y que Álvaro cercano a Luis, no hay ni que decirlo, me parece pavada del Claro. día a día. ¿No? ¿Vos creés que no peligra hoy la victoria del Partido Nacional? Cualquier victoria peligra cuando hay una elección. Yo creo que el Partido Nacional va a quedar primero en octubre adentro de la coalición, entre comillas, ¿no? Va a pasar al balotaje, eso creo que es estadísticamente poco probable que pase lo contrario. Y tengo fe que vamos a ganar en el balotaje, una elección muy pareja, que el que gane va a ganar por un voto partido al medio, porque así creo que está el Uruguay. Lo vimos en 2019, sobre todo en noviembre. Lo vimos en el referéndum en 2021 sobre la LUC, que parecía que no es exactamente extrapolable, pero quedaron como dos bloques muy similares, con una distancia muy corta. Y creo que el gobierno hizo las cosas muy bien, con cosas pendientes, con errores, pero creo que pasando raya fue un muy buen gobierno, que eso la gente lo va a valorar. Y creo que el Partido Nacional, en coalición, pero liderando la coalición, demostró que tiene talento de gobierno. Me parece que eso
es importante y sobre todo en momentos complicados que pasó Uruguay en el mundo, más allá de la pandemia, la sequía climatológica más grave desde que tenemos registros y largo, etcétera, demostró que el Partido Nacional es un buen piloto de tormenta y creo que nos merecemos volver a ganar para seguir haciendo cambios. Creo que va a ser parejo, pero siempre soy cautelosamente optimista. Bien, hay un montón de temas de actualidad. Quiero preguntarte por los últimos dichos de Yamandú Orsi en Buenos Aires. Estabas acá y escuchaste que estuvimos conversando Lo de eso. escuché, yo estaba ayer y me dijo, la Asociación de Cultivadores de Arroz presentó un libro conmemorando sus 75 años de historia, fue presidente, estuvo el presidente Sanguinetti, y alguien me dijo, che, ¿viste la nueva de Orsi? Pues, como se manda una distinta cada 3 días, y no lo había visto. Me puse a ver el video, porque uno también a veces agarra los titulares y los titulares a veces no hacen justicia, si bien no son mentiras, no hacen justicia a todo, lamentablemente hacen justicia al titular. No está en el contexto. Claro, yo entiendo, está bien, quiso hacer un chiste frente a empresarios argentinos, está en todo su derecho. Creo que a ningún uruguayo le gusta que le digan que es otra cosa. Y tampoco generalizar a los argentinos, que es un pueblo para mí hermano, yo soy de raíz ideológica, histórica, federal, pero somos cosas distintas, hace 200 años que somos cosas distintas. Yo soy orgulloso de ser uruguayo y de haber nacido de este lado del río Uruguay y del río de la Plata. Para hacer un chiste en frente a argentinos, después de haber hecho un discurso recontra vacío, me parece que no suma nada, pero así es Yamandú Orsi. Santiago, no, acabas de decir soy federal, ¿verdad? Tú sos un joven, porque sos muy joven, estás hoy ya no solamente, ya no estás más en la línea de los jóvenes del Partido Nacional, formás parte del propio directorio, pero tenés un antecedente familiar muy fuerte, ¿no? Sí. Héctor Gutiérrez Ruiz, conocido por todos, lo que le sucedió en su momento a tu abuelo. Entonces vos tenés una mirada joven, pero también evidentemente hay una mirada fuerte de raíz blanca, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves hoy estos movimientos que están dentro del partido, lo de la 71, el movimiento de Blanca Rodríguez ahora, que toma un tiempo para decidir hacia dónde se va? Un referente, ¿no? De Gloria. De Gloria, perdón, Blanca Rodríguez, dije yo, mirá dónde me fui. No, si nos traemos a Blanca también. De Gloria Rodríguez, también Laura Raffo con lo que manifestó. ¿Cómo podríamos definir hoy al wilsonismo, al herrerismo? ¿Hay un cambio de paradigma dentro del Partido Nacional? Absolutamente. Primero, los movimientos son movimientos propios de los tiempos de conspiración electoral, que es los lugares a las listas. Eso hay algo que es claramente por ahí, ¿no? A ver, perdón, los lugares a las listas y la expectativa de las personas respecto a los lugares a las listas. Sus lugares. Y cómo vemos que votaron en la interna. Es decir, si el herrerismo hubiera votado muy bien en la interna, seguramente Laura no se hubiera ido, hubiera más lugares y Gloria tampoco hubiera tenido ningún motivo para irse. Esto es... no conozco el fino del caso de Gloria, pero tiene mucho que ver con las expectativas futuras de los lugares. Bien, ¿y cómo vemos esto del paradigma de herrerismo, wilsonismo dentro del Partido Nacional? Respecto a eso creo que estamos cambiando una época. A ver, nosotros en términos generales voy un paso para atrás. Es la primera elección desde la vuelta de la democracia que en ninguno de los partidos están sus liderazgos históricos de ese entonces, ¿no? No está Vázquez, Mujica ni Astori. Por lo menos encabezando listas no hay ninguna figura de esas que mencioné. Ninguno es candidato ni encabezando listas, ni Sanguinetti, ni Jorge Valle, ni Lacalle Herrera, ni Volonté, ni Larrañaga. El primero de su época, por así decirlo, Luis Lacalle Pou. Yo creo que terminó esa época, llamémosle posdictadura. Terminó. Y estamos ingresando en un nuevo tiempo. Y eso pasa en el sistema político en general y está pasando también para la interna del partido. Y yo creo que el herrerismo y el wilsonismo como tales empiezan a quedar en el tiempo como algo que a los cuales los blancos tenemos una referencia emocional, una referencia intelectual, una referencia histórica, del cual nos sentimos originarios unos de uno u otro lado, pero dejó de ser, o mayoritariamente dejó de ser, un driver para votar, es decir, un camino para votar. Yo soy wilsonista, voto a los wilsonistas. Yo soy ya no es tan así. ¿Quiere decir que estamos inaugurando nuevos ismos? Puede ser. Pero creo que el partido también, en esta nueva época, se está reconfigurando y se está reconfigurando también algo que no estaba acostumbrado, que es tener un liderazgo tan fuerte después de 40 años como el de Luis Lacalle Pou. Y eso genera movimientos internos y reestructuras internas. Ahora, dentro de esos movimientos internos, hace pocos días el grupo de Juan Sartori, la lista 880 concretamente, anunció una alianza electoral con el herrerismo para la lista al Senado.
¿Qué opinión te ha merecido la actuación de Sartori en este periodo, sobre todo con tantas ausencias? Es verdad que presentó una infinidad de proyectos de ley, Sí. pero que en realidad no se aprobaron. ¿Qué concepto tenés sobre él? Mira, a mí me cuesta porque yo me llevo muy bien con Juan, es un tipo macanudo, un tipo divino. Pero no es el perfil de senador del Partido Nacional que a mí me gustaría. La verdad, yo quiero senadores que estén presentes, que peleen todos los temas, que estén defendiendo el gobierno o siendo una oposición dura, como le toque, y que estén más en el país que afuera. Esa es la realidad. Lo otro personal es personal. Porque Juan Martín Rodríguez, por ejemplo, lo defendía hace unos días diciendo que él había traído inversión extranjera, que desde otro rol había aportado. Hoy ya el suplente, por ejemplo, no lo apoya a Sartori, ¿no? No, es verdad. No, y, a ver, yo no tengo dudas del alcance empresarial de Juan. No sé cuáles son las inversiones que trajo. No tengo dudas si lo dijeron que fue así. Pero tampoco ese es el rol de un senador. Puede hacerlo por si le toca la oportunidad, pero no quiero ni creo que ese sea el rol de un legislador en Uruguay. No, y lo otro, hablando de senadores, también has marcado a lo largo de este tiempo varias discrepancias con Graciela Bianchi, que bueno, tuvo finalmente un rol importante como tercera en la lista esa al Senado, que bueno, fue incluso una votación importante para el Partido Nacional. Sí. Pero te abro ese paréntesis pensando en lo que es la fórmula actual del Partido Nacional con Valeria Ripoll, alguien que tampoco, al igual que Graciela Bianchi, tiene raíces blancas, ¿no? Sí. ¿Qué pensaría tu abuelo, crees, sobre eso? Porque digo, si bien se ha hablado y de cierta forma se ha aceptado por parte de la militancia, es cierto que no era habitual ver, por lo menos un integrante que no tuviera esas raíces, ¿no? ¿Qué pensaría mi abuelo? No lo sé. ¿Y vos? ¿Qué pensás? Lo que yo pienso sí, pero ¿qué pensaría mi abuelo? No sé. Mi abuelo, lamentablemente, fue asesinado en 1976. Imagínense todo lo que pasó desde acá ya. Pasaron casi 50 años. Y no sería justo que yo hiciera una conclusión al respecto. Lo que yo pienso respecto a lo de Valeria puntualmente, y vinculado también a la pregunta de Rosario, yo creo que el partido tiene que entrar en una nueva etapa y que en dos niveles. Tiene que ser menos exigente ser blanco, porque a veces es demasiado, ¿no? A los blancos los pueden votar solo los blancos, entonces hay que ir a Masoyer y el poncho y las canciones y la historia y las guitarreadas y los fogones, como una suerte de liturgia, y es demasiado exigente. Me parece que eso tiene que seguir existiendo, pues parte de nuestra identidad, es lo que nos conforma, es súper importante y además es mucha gente. O sea, lamentablemente el Partido Nacional tiene que explorar un nuevo techo de votación, pero el piso es muy alto para la conformación cultural, ¿no? Es algo que está muy arraigado en una parte importantísima del Uruguay, muy vinculado a lo rural, digamos, por generalizar, y al interior. Y en el siguiente nivel tiene que ser más sencillo votar al Partido Nacional sin ser blanco. Claro, son los votos que busca Álvaro Delgado con la incorporación de Valeria Seguro, Ripoll. y es algo que además, si lo pensamos en los últimos 20 años, el Frente lo ha manejado muy bien. Yo creo que hay muchísima gente que no es frente amplista y va y vota al Frente. Porque le genera una representatividad más grande, más amplia, valga la redundancia, con un manejo histórico de sus propias contradicciones fenomenal. El Frente tuvo liderazgos muy fuertes, los tres que hablábamos, que lograban manejar las enormes diferencias que hay dentro del Frente. Y yo creo que eso es un talento, no lo creo para nada algo malo. Creo que el Partido Nacional tiene que hacer un esfuerzo por representar más cosas y manejar bien sus contradicciones internas, y lo de Valeria me parece que en ese sentido está bueno. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Porque tú en febrero habías dicho, te habían preguntado si la veías a Valeria como intendenta de Montevideo, ¿verdad? Ah, ni me acuerdo. Bueno, en una entrevista te preguntaban y vos decías, no sé, no la veo, no tiene la historia que hay que tener para poder llegar a ese lugar. Y el periodista te decía, bueno, claro, hay que subir peldaño por peldaño, ¿no? En una escalera y tal. Y vos decías, sí, justamente. Y la veías lejos de un lugar de responsabilidad. Y ya no solamente es nombrada, ni siquiera fue para intendenta, sino que pasa a ser candidata a la vicepresidencia. ¿Qué te convence hoy para que defiendas que es una opción posible? A ver, son cosas distintas. No me acordaba, está buena la pregunta. Son lugares distintos. Primero porque la construcción de una candidatura a la Intendencia de Montevideo para el Partido Nacional es un tema bastante sensible, porque muchos reclamamos que el partido tiene que volver a tener un proyecto político de largo aliento y serio en Montevideo para poder pensar en ganar. Porque si nombramos un candidato para matarlo y que alguien se haga cargo del muerto, el partido no va a volver a ganar en Montevideo desde Fernández Crespo.
Entonces, en ese sentido, creo que a lo que me refería era que no veía que Valeria estuviera haciendo la construcción de ese proyecto político en Montevideo. Pero unos meses atrás la veías en ese rol No, de no, no, para vicepresidenta, nada. por eso te No preguntaba, unos meses atrás, ¿qué te ha una convencido semana en este atrás, del 30 Ahí de está. de ¿Y qué te junio convenció tampoco. en este tiempo para que ahora digas, vamos por un camino que puede estar bien? Primero, me recontra sorprendió. Me recontra sorprendió cuando me enteré, no sé, una hora antes de llegar al directorio. Y esa semana siguiente, el domingo al miércoles siguiente, debo haber pasado por 7 estados de ánimo y opiniones al respecto, y todas honestas, ¿no? No fue que... Pero procesé que de alguna forma mucho de lo que yo le reclamaba al Partido Nacional era que abriera sus puertas. Esta era una señal al respecto. Entonces, a mí también en su momento dije, y lo miré con desconfianza, y después me di cuenta que quizás era una buena señal en ese respecto. Y después me ha tocado compartir con ella escenarios, actos, recorridas y demás, y la verdad que tiene una performance brutal. Tiene buena discursiva, camina por cualquier lado, dice su verdad, y su discurso no es fingido, digamos, de alguna forma, pese a su archivo, de todo eso que me parece súper conversable y discutible. Su forma de integrar la fórmula es súper honesta con su propia historia, y creo que le hace bien al partido, y además es bueno. A ver, la formación de alguien que fue presidenta de OM y de la Federación de Municipales del Uruguay, o sea, 19 municipales, se podrán imaginar que no solo en discursiva, en asamblea, en discusión, es brutal, y creo que lo hace muy bien. Si lo pensamos, seguramente la elección de Valeria no sea para los Santiago Gutiérrez, ¿no? Originarios del Partido Nacional, sino que es para buscar otra cosa que creo que es importante que el partido lo haga. Bien, Santiago, la última que quiero hacerte. Se le recrimina mucho al Partido Nacional que no pudo con la delincuencia. Si bien algunos delitos, ya es una discusión de hace varios meses, ¿no? Si bien algunos delitos bajaron, Sí. otros se estancaron, el tema de los homicidios y la violencia, el nivel de violencia no ha podido ser frenado. Y hay quienes dicen que este puede ser un motivo por el cual la gente cambie de gobierno. Sí, a ver, que es uno de los problemas, o el problema que más le preocupa a la gente, no hay ninguna duda. Seguramente es uno de los temas por los cuales la gente decidió cambiar el Frente Amplio. Exacto. En términos estadísticos, en términos de denuncias de delitos, que es el único indicador que tenemos por ahora, pues la gente dice, no son delitos, son denuncias, pero es como lo medimos Siempre, ahora como se ha medido y siempre. Ojalá tengamos indicadores más fidedignos. Salvo los homicidios, que están en niveles muy similares al 2019, el resto de los delitos bajaron todos. Las denuncias de delitos bajaron todas. ¿Eso quiere decir que la situación de seguridad está resuelta o que estamos conformes al respecto? Para nada. Y lo otro que es importante es que no se le puede prometer a la gente que va a cambiar la situación radicalmente de seguridad en el corto plazo, en 5 años. Y esto estoy diciendo totalmente honesto. ¿Por qué? Porque creo que tiene que ver, primero, hay que ser muy duro en la represión del delito, hay que ser muy duro en la disuasión del delito, pero hay que ser muy inteligente, estratégico, en términos de políticas públicas del origen del delito. Nosotros vivimos en un mundo, quizás a eso que hacía referencia de la violencia, vivimos en un mundo en el que quizás hace 15 o 20 años no teníamos, a pesar de que hace mucho, el nivel de consumo que tenemos hoy. Entonces, quizás entre personas que están en diferentes estratos socioeconómicos, tanto hace 20 años como ahora, la diferencia de lo que puedo consumir siendo de clase alta y siendo de clase baja, por así decirlo, o de los estratos del quintil 2 y el quintil 5, la diferencia de lo que puedo conseguir, consumir o quiero, es muy alta, más alta que hace 20 años. No necesariamente por el nivel socioeconómico, sino porque hoy tenemos teléfono, pilcha, vemos pantallas todo el tiempo, hay de todo para consumir. Entonces la frustración es mucho más grande. Quizás antes estábamos más cerca a pesar de tener las mismas diferencias socioeconómicas. Y creo que tenemos que trabajar fuertemente en eso. Eso quiere decir que ese es el único origen del delito, no porque tenemos narcotráfico. Ahora, tenemos que saber que el narcotráfico, entre otras cosas, está capturando gurises que de repente van al liceo y su familia está súper apretada y agarran 3 lucas por pasar una tiza de base. Entonces nosotros tenemos que lograr que socialmente, no solo económicamente, sea más rentable terminar la educación y tener una vida una posibilidad de vida mucho más digna, seguir los estudios y un largo etcétera. Ahí hay algo que se está conformando, y voy un paso más para atrás, esto es muy personal, no es solo del Partido Nacional. Yo creo que tenemos que empezar a quitarnos las caretas y el tabú respecto al consumo de drogas en Uruguay y en el mundo. Si no funcionó la guerra a las drogas ni en Estados Unidos,
por poner un ejemplo, creo que la guerra a las drogas tiene que suceder en cuanto a la represión del delito, pero tenemos que ser conscientes que si es el negocio más rentable del mundo, tenemos que atacar la rentabilidad, y creo que la rentabilidad está generada por la prohibición. Santiago, interesante charla, la seguimos en cualquier momento. No, Vamos arriba, muchas gracias. Y digamos simplemente que está en una radio streaming, así que también lo pueden seguir. Bueno, por ahí. muchas gracias. Los lunes a las 4 por YouTube, de no olvidar. Gracias. De no olvidar. De no olvidar. Muy bien.